Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a su noticiario de Derechos Humanos Informa TV. Hoy viernes 24 de agosto veremos lo más interesante que sucede en nuestro país y a nivel internacional. Te comento que en nuestro país, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas promueve los derechos de los adultos mayores. Además, veremos que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán está respaldando la sexualidad a aquel estado. Asimismo, veremos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos abre un expediente de queja por los hechos que suceden en Nueva Jerusalén. En materia internacional, veremos que al ACNUR le preocupa la inseguridad alimentaria del municipio ecuatoriano Cantón Putumayo. Estamos a punto de iniciar, quédese con nosotros. Iniciamos con nuestro primer bloque de noticias nacionales. Este pasado martes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos abrió un expediente de queja sobre los enfrentamientos que se sitúan allá en Nueva Jerusalén, Michoacán, los cuales ya han provocado que la población escolar se haya visto afectada. Fue mediante un comunicado de prensa donde el organismo defensor de derechos humanos informó que el personal de este organismo ya fue comisionado para trasladarse a dicha entidad con el único objetivo de que recabe los elementos de información necesarios para poder emitir una resolución. Además, la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó a Fausto Vallejo, gobernador del estado de Michoacán, tomar las medidas cautelares correspondientes, como el garantizar la integridad física de todos los pobladores de Nueva Jerusalén, en especial la de los maestros y de la población escolar. Por último, aseguró que se dará seguimiento puntual a los acontecimientos y ejercerá sus facultades para garantizar el respeto a los derechos humanos de los habitantes de Nueva Jerusalén, con especial énfasis, como lo mencioné antes, en los menores de edad. Ayer jueves, Amnistía Internacional pidió que el histórico fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de Bonfilio Rubio Villegas siente jurisprudencia para que todo abuso de derechos humanos cometido por militares sea juzgado por civiles. De tal forma, el organismo llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que garantice que la histórica decisión de referir casos de violaciones a derechos humanos a la jurisdicción civil y no a la militar se convierta en un precedente legalmente vinculante en todas las cortes en nuestro país. Cabe señalar que según el sistema legal mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe emitir 3 fallos en el mismo sentido, esto con el objetivo de que se siente jurisprudencia o un precedente que sea legalmente obligatorio. El día de ayer, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco propuso mediante una conciliación al director de la Comisión Estatal del Agua, César Col Carabias, que ofrezca una disculpa pública a un defensor de derechos humanos, a quien lo calificó como alborotador por encabezar una lucha por la defensa de los pobladores de Temaculpín. Además, como garantía de no repetición, le pidió que establezca el compromiso por escrito para que, en lo sucesivo, en el ejercicio de su función pública, se abstenga de expresar palabras que puedan causar demérito en la reputación de las personas. Por lo que el funcionario público cuenta ya con 15 días naturales contados a partir de la fecha en que se le notifique esta propuesta conciliatoria para poder manifestar por escrito su aceptación. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos dio a conocer que ya ha acumulado 11 quejas promovidas por padres de familia, esto por el cobro ilegal de cuotas escolares y el condicionamiento del servicio educativo en planteles de diferentes municipios. De acuerdo con datos del organismo, en 6 casos se ha logrado resolver mediante la conciliación de las quejas promovidas por los padres de familia contra la presión de docentes, directivos y agrupaciones de paterfamilias, que exigían una cuota escolar para el ingreso de estos estudiantes.
No obstante, siguen su curso 5 quejas más en espera de que las autoridades educativas reculen y subsanen las violaciones a los derechos humanos de los estudiantes. En caso contrario, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos tendría que hacer un pronunciamiento respecto al incumplimiento de la ley que prohíbe el cobro de cuotas en las escuelas y la aplicación de sanciones. El hecho de entender que hombres y mujeres tienen los mismos derechos y oportunidades propicia la equidad de género, la cual no debe verse como una lucha de sexos. Así lo afirmó ayer la licenciada Mireya Miranda Carrillo, quien es subdirectora de promoción y eventos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Fue mediante un boletín donde el organismo señala que la funcionaria explicó que la búsqueda de igualdad de condiciones entre la sociedad no debe darse en un ambiente de confrontación, sino que tanto hombres como mujeres deben entender que tienen las mismas oportunidades para participar y desarrollarse en cualquier ámbito de la vida. Además, resalta que todos debemos exigir nuestros derechos demostrando capacidades. Asimismo, refirió que desde la casa y con una buena educación se puede comenzar el camino para alcanzar la equidad de género, fomentando entre los niños y la pareja que todos deben compartir las actividades propias del hogar, independientemente de los roles y responsabilidades que cada quien tenga fuera del mismo. En conjunto con grupos de la diversidad sexual, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán dio arranque este pasado miércoles a su campaña Convivencia Pacífica y Cultura de la Paz, donde el ombudsman estatal José María Cázares Solórzano afirmó que el organismo a su cargo reconocerá y apoyará a todas aquellas acciones a favor de la generación de nuevas formas de convivencia, inclusión y no discriminación. En dicho evento también se anunció el segundo Foro Estatal de Diversidad Sexual. Al respecto, el ombudsman michoacano dijo que la celebración de estas actividades contribuyen a favorecer climas de convivencia entre grupos diversos, además que es fundamental para el respeto de los derechos humanos. En el estado de Tamaulipas, los maestros y directivos de planteles escolares deben trabajar en la prevención del bullying, pues de no hacerlo podrían ser denunciados por permitir que la violencia en cualquiera de sus tipos se haga presente. En torno a esto, la delegada regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas, Alma Delia Vázquez, recordó que las garantías de cada persona pueden ser violentadas no solo con una acción, sino con una omisión, es decir, al mantenerse sin hacer nada por evitar o solucionar cualquier problema. Por ello, exhortó a los maestros a actuar ante cualquier indicio de acoso entre estudiantes o de alguna autoridad hacia ellos, para cortar de esta forma el avance del fenómeno conocido como bullying. Fue precisamente el pasado miércoles cuando la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal reprobó que el gobierno local, mediante la Consejería Jurídica y las delegaciones Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Xochimilco, se negaran a aceptar la recomendación 11-2012. Mediante un comunicado, el organismo informó y lamentó que este gobierno capitalino y las referidas delegaciones hayan rechazado el documento emitido por esta institución en el que da cuenta del incumplimiento de laudos, sentencias y resoluciones administrativas dictadas por la autoridad jurisdiccional. Cabe señalarles que la recomendación 11-2012, emitida el pasado 27 de julio por este organismo defensor de derechos humanos, refiere las violaciones al derecho a una adecuada protección jurídica, a la seguridad jurídica y a las garantías individuales en agravio de más de un centenar de personas. Con el objetivo de que los adultos mayores conozcan y hagan valer sus derechos ante las instituciones, personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores impartieron un taller de sensibilización en el que participaron representantes de clubes de todos los municipios de Zacatecas. Esta acción, vale la pena mencionarlo, forma parte de la campaña nacional de promoción y difusión de los derechos humanos de las personas adultas mayores, el cual surge como resultado de la creciente falta de respeto a este sector de la población,
y que busca conjuntar esfuerzos y recursos para favorecer su reconocimiento en los ámbitos familiar, social, laboral y gubernamental. Este acto fue encabezado por la coordinadora de la campaña, Marisela Medina Tapia, así como por la delegada del INAPAM, Blanca Hernández Hurtado, y por la representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alejandra Imuara, y contó con la presencia de 100 adultos mayores, quienes difundirán sus derechos entre la población de sus municipios. Bien, esto es todo en materia nacional. Vamos a un breve corte, pero regresamos con más información. Agradezco que continúe con nosotros. Estamos de regreso para presentarle lo más interesante que sucede a nivel internacional. Le comento que Amnistía Internacional pidió el miércoles a Pakistán que proteja a la pequeña niña cristiana acusada de quemar páginas donde estaban inscritos versículos del Corán y que reforme la ley que prevé hasta la pena de muerte para los casos como estos llamados como blasfemia. Cabe recordarles que Rimcha, entre 10 y 16 años, fue detenida el pasado jueves en el barrio de la capital Islamabad, luego de que musulmanes furiosos reclamaron que fuera castigada por la quema de estas páginas del Corán. En torno a esto, Polly Truscott, directora de Amnistía Internacional para Asia, subrayó mediante un comunicado que este asunto muestra los graves peligros que amenazan a cualquier persona acusada de blasfemia en Pakistán, por lo que recordó que recientemente fueron asesinadas personas acusadas por esta misma causa. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados indicó el día de ayer que las inundaciones del pasado 19 y 20 de julio allá en Cantón Putumayo, en Ecuador, han afectado a más de 500 familias ecuatorianos y de refugiados colombianos. Cabe señalar que esos refugiados ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad antes de los desbordamientos, ya que en su mayoría ellos son víctimas de un conflicto armado. Sin embargo, ahora han perdido sus cultivos y animales de cría. Por su parte, la ACNUR estimó que las precipitaciones han destruido múltiples hectáreas de cultivos de maíz, de yuca, plátano, café, cacao y además de grandes proyectos avícolas y ganaderos. En ese sentido, señaló que la producción agrícola no se podrá reactivar hasta por lo menos dentro de 6 meses. La Organización Humanitaria de Amnistía Internacional denunció este jueves que el Ayuntamiento de Madrid permite que una niña con cáncer viva en una furgoneta después de que fuese desalojada de la casa donde habitaba con sus abuelos en el poblado de Puerta de Hierro. Según el organismo, Shakira, esta menor de 6 años, fue víctima del desalojo forzoso de la vivienda en la que residía con sus abuelos, dejando a esta familia desprotegida y con una situación aún más grave debido a que Shakira recientemente se le diagnosticó un tumor cerebral y el hecho de no contar con una vivienda expone a que la menor duerma a la intemperie o en una furgoneta mientras está siendo sometida a diferentes pruebas médicas y recibiendo tratamiento. Por ello, Amnistía Internacional ha retomado su campaña online contra los derribos de los asentamientos en ese poblado y mantiene una ciberacción dirigida a la alcaldesa Ana Botella, a quien exige un alojamiento alternativo para Shakira y los demás afectados. En otra información le comento que la mañana de este pasado jueves, diversos monumentos en toda Rusia se cubrieron el rostro con pasamontañas de colores. Esto como protesta a la sentencia impuesta a las chicas de Pussy Riot a 2 años de prisión. Tras varias manifestaciones y flash mobs de Pussy Riot en el metro o la Plaza Roja, fue su actuación de tan solo 40 segundos en la Catedral de Rusia lo que las llevó a su detención y ahora a 2 años de prisión, lo que ha sido como un duro golpe a la libertad de expresión de aquel país. Cabe señalarles que luego de que simpatizantes de Pussy Riot cubrieran rostros de monumentos y otras personas protestaran en contra de esta sentencia, se han registrado varias detenciones y se han tomado medidas que restringen la libertad de expresión y asociación. Brasil,
uno de los principales donantes del Programa Mundial de Alimentos, anunció nuevos compromisos para este año y 2013 que beneficiarán a países de América Latina, el Caribe, África y Asia. En torno a esta situación, Milton Rondo, coordinador general de las acciones internacionales contra el hambre del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, señaló que ya se mantiene su compromiso con la cooperación sur-sur, el cual, dijo, beneficiará a países como Bolivia, el Congo, Etiopía, Gambia, Honduras, Uganda, Mozambique, Nigeria, Senegal y Zimbabue, los cuales se espera que reciban alrededor de 90,000 toneladas de arroz hasta finales de año. Al cumplirse este miércoles 41 años del golpe de estado del expresidente Hugo Banzer Suárez, Amnistía Internacional solicitó al gobierno boliviano que habilite una instancia de apelación para las víctimas de la violencia política que no fueron calificadas para obtener reparaciones. María José Eva Parada, investigadora sobre Bolivia de Amnistía Internacional, señaló mediante un comunicado de prensa que es imprescindible que el Ejecutivo instaure un mecanismo de apelación y revisión de las solicitudes que garanticen a los sobrevivientes y los familiares de las víctimas su legítimo derecho a obtener reparaciones por las violaciones sufridas. Asimismo, el texto señala que desde la promulgación de la Ley 2640 sobre resarcimiento a víctimas de violencia política de 2004, el Ministerio de Justicia recibió alrededor de 6,200 solicitudes, de las cuales solo 1,714 fueron calificadas como beneficiarias. El secretario general de la ONU se reunirá hoy, viernes, en la sede del Organismo Mundial en Nueva York con el nuevo representante especial de Naciones Unidas y la Liga de Estados Árabes, Lakhdar Brahim. En rueda de prensa, el portavoz de Ban Ki-moon, Martin Nezirki, informó que Brahim, quien llegó ayer a Nueva York, tendrá hoy una semana de consultas, incluida una reunión con el secretario general que se dará. Cabe recordar que este diplomático argelino fue nombrado el pasado 17 de agosto para suceder en el cargo de Kofi Annan, cuyo mandato expira este próximo 31 de agosto. Con el objetivo de que se promueva la integración y formación del colectivo venezolano del municipio Los Alias, este domingo 26 de agosto, en punto de las 10 de la mañana, en las instalaciones del Instituto Autónomo de Cultura y Deporte, se estarán proyectando videos acerca de los valores y respeto, esto bajo la coordinación de Amnistía Internacional. Cabe mencionar que para promover alternativas educativas y de entretenimiento a los habitantes de este municipio, el instituto está ofreciendo a precios solidarios cursos vacacionales como cursos de decoración con globos, de natación, de diseño gráfico, maquillaje, origami, danza terapéutica, entre otros. Cabe mencionar que Julio Díaz, coordinador de eventos de este ente gubernamental, indicó que a la par de estos cursos se estarán realizando talleres de formación de multiplicadores del VIH y SIDA. Este miércoles en Paraguay, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y varias organizaciones más presentaron el Frente por la Niñez y la Adolescencia, que abogará y trabajará para que los candidatos en las elecciones del próximo año incluyan en sus proyectos políticos temas que afectan a los menores. Rosa del Cartes, representante de UNICEF en Paraguay, dijo que el Frente busca lograr el compromiso de todos los candidatos, porque es necesario que se inicien proyectos a futuro, ya que, dijo, estos niños significarán una gran población joven, activa y formada para las próximas décadas. Adjuntamente, la funcionaria destacó que el Estado paraguayo nunca más volverá a atender el bono demográfico con el que cuenta ahora, y recordó que los menores de 18 años hoy constituyen el 37% de la población actual, por lo que manifestó es urgente no perder el tiempo y tener en cuenta este grupo con énfasis en los que viven en la situación con vulnerabilidad. Y bien, eso es todo en materia de derechos humanos. Yo soy Lía Montañez, espero que tenga un excelente fin de semana, nos vemos el lunes.